Análisis de método científico. ¿Cuáles factores impactan nuestros resultados? Y resulta que podemos llegar a tener factores que impactan nuestros resultados y no los tenemos presentes. Entonces le pregunto aquí a Rubén, ¿tus áreas de interés cuáles eran? Vamos, Machine Learning o Deep Learning enfocado en plantas, identificación de plantas automáticamente. Identificación de plantas, muy bien. ¿Y vos tenés mapeadas las soluciones del estado del arte? ¿Cuáles son? Sí, básicamente sí. Muy bien. ¿Y vos le vas a apuntar a rendimiento o a rendimiento de tiempo de computación o a desempeño del algoritmo? ¿O cómo validas tus resultados? Bueno, estudiante es uno, por lo que aún no tengo todo definido, pero la idea es, bueno, en resumen, básicamente justificar por qué las evaluaciones que utilizan para definir cuál es el estado del arte no son las más justas, entonces utilizar otra métrica Ujú. y ganar en esa métrica, por ejemplo. Y esa métrica todavía la estás trabajando. En resumen, digamos que es que hay desbalanceo de datos, entonces tomar en cuenta eso para la métrica. Muy bien, desbalanceo de datos. Y una consulta, los resultados son determinísticos, da una misma entrada, siempre genera la misma salida. Bueno, Machine Learning es difícil, ¿verdad? Que sea exactamente el mismo valor. Entonces, pues, en realidad, tan determinísticos diría que no, porque Ok, siempre tiene una entrada aleatoria para los ok, casos. ok. Es que vamos a plantear el siguiente escenario. Rubén, te voy a plantear el siguiente escenario. Digamos de que vos estás trabajando en un algoritmo de inteligencia artificial y lo que querés evaluar es tiempo de entrenamiento. Te quiere hacer de que el tiempo de entrenamiento sea eh, que se llegue al mismo nivel de desempeño en el sistema, pero con un tiempo de entrenamiento menor. Entonces, querés hacer algo de esta clase. Resulta de que vos hiciste una propuesta al mecanismo de entrenamiento donde lograste una mejora en rendimiento de 5%. 5% es mucho o poco, Rubén. De ahí, depende de si son estadísticamente diferentes, empezando por ahí, digamos, cuando se sacan los datos. Pues depende, como cuando se dijo el primer día que nos se presentó, que digamos, era muy poquita la diferencia, creo que era algo de unos gráficos, pero multiplicándolo por n, si la n es muy grande en la aplicación, pues puede que sí sea un gran aporte. Por ejemplo, que digamos, son millones de epochs, por ejemplo. Sean diez Entonces mil de ahí, horas de pues, entrenamiento, digamos. exacto. Ujú. Entonces Entonces, ahí sí sería significativo. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vos hiciste esto y llegó y dio una mejora del 5%. Entonces, todo bien, generas papers y te grabas y todo el asunto. Y resulta que yo llego y yo veo tu publicación en otro país y veo que lo corriste en computadora con estas características. Entonces, compré una computadora con el mismo procesador, con la misma tarjeta RAM que la tuya, con la misma tarjeta madre, con el mismo disco duro de almacenamiento y armo el mismo escenario donde vos corriste tus pruebas. Y tomo tu conjunto de datos y tomo tu algoritmo y echo a andar las pruebas y resulta que a mí la ganancia en rendimiento no me da esa diferencia de 5%, me sale tal cual como las otras soluciones. Y yo me quedo extrañado porque yo veo que tu resultado efectivamente, sí, vos todo lo hiciste tal cual lo escribiste en el paper. Entonces, ¿qué te podrías vos imaginar si yo llego, te escribo un correo, o peor aún, estás defendiendo tu tesis y yo digo, yo corrí lo tuyo y me dio de que no hay esa ganancia de 5%? ¿Qué sospechas que podrían dar por ahí? Pues sinceramente, para hacer ciencia se ocupa que pueda ser replicable. Ajá. Entonces, se podría de ahí, preguntar sí, vamos, preguntar por qué no está dando los resultados a la hora de replicarlo. Si es que fue digamos, una excepción que pasó alguna vez, o si fue una anécdota, por ejemplo, que pasó solo una vez, o algo así. Entonces, digamos de que vos corriste 1000 pruebas y yo también corrí las 1000 pruebas y yo te envío, vea,
esto a mí no me da la ganancia de rendimiento que usted le está dando. ¿Usted qué dice, Alan? Y es que eso depende, ¿verdad? Porque usualmente, ¿verdad? Cuando es Machine Learning, lo que uno hace es inicializar los pesos, pero esa inicialización es aleatoria. Entonces ya ahí le está metiendo, no siempre, si se inicializa los pesos aleatoriamente, no siempre va a ser el mismo resultado, porque el gradiente no va a descender por la misma pendiente, entonces no va a llegar al mínimo mínimo local, al mismo mínimo local. Muy bien, y resulta que yo, hablando con Rubén, es que bueno, esto es la inicialización de los pesos, entonces yo le dije, mira, pásame el estado de los pesos iniciales y le voy a hacer copy-paste y que arranque a partir de ahí, y resulta que se hizo eso y no da la mejora de 5%. ¿Qué decís, Alan? Y ahí sí estaría bastante raro, porque a no ser que haya otra aplicación de algo aleatorio, por ejemplo, que el learning rate cambia aleatoriamente un poco o algo así, si no hay nada más que no sea aleatorio, y ahí no debería dar lo mismo, debería dar lo mismo. Porque otra cosa es cuando elige los datos, como el batch size, también eso es aleatorio. O sea, cuando elige, qué sé yo, son 100 muestras y elige de 10 en 10, pero los mismos 10 en 10 que vaya eligiendo, entonces ya ahí hay otra cosa aleatoria. Entonces habría que eliminar también esa aleatoriedad. Lo eliminamos y lo mismo, no va a dar 5%. Y yo le eché la culpa al hardware, ¿Quién fue ese? Ese fue José Pablo. José Pablo. ¿Le echas qué? La culpa del hardware. La culpa al hardware. Entonces, profundicemos qué es echarle la culpa. Primero que todo, José Pablo, vos sos también del área de IA, ¿te llama la atención? Eh, sí, es una de las áreas que me llama la atención. Muy bien, imagínate que yo estoy en el tribunal de tu defensa de tesis y ahí saco y le digo, vea, José Pablo, yo lo corrí tal cual con los mismos pesos, con el mismo batch size. No da, usted primero que todo tendría que verme con cara de si no tenía yo nada mejor que hacer, pero lo hice únicamente para su tesis. Y, Sí, ajá, digamos, ahí hay que evaluar cosas alrededor del hardware. Entonces, no sé, cosas como de repente las pruebas que se hicieron para la tesis, no sé, la compu estaba ahí, se prendió y se hizo justo ahí. Y de repente las pruebas de replicación que usted hizo, su compu tenía rato de estar prendida, dándole, entonces ya estaba caliente, digamos. ujú, O no sé, de repente a pesar de que teóricamente los dos procesadores o el hardware en general es el mismo, de repente de ellos, no sé, de repente mi compu le tocó uno que estaba funcionando mejor, una cosa así, digamos, algo así, digamos. O sea, yo creo que ya hagamos un escenario como ese, la justificación va por el lado del hardware. bien, 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 muchas gracias, José Pablo. Y va por el lado de, hay un montón de factores que impactan nuestros resultados de los cuales no tenemos control. Y es justo lo que dice José Pablo. Léanlo, existe algo que se llama la lotería del silicio. Usted puede tener la oblea de silicio, saca dos procesadores de esa misma oblea que se crearon bajo las mismas condiciones y tienen rendimiento distinto. Y resulta que la lotería del silicio le puede llegar a impactar resultados. Entonces, esto puede llegar a hacer que estos resultados sean, la diferencia es incremental y el hecho de que a mí no me estuviera dando igual al caso de Rubén, puede ser directamente el hardware que teníamos, aunque sea exactamente igual, compré exactamente la misma máquina, ese hardware no es igual, el silicio no se puede garantizar que es exactamente igual. Y si no es el silicio, piensen el silicio, todos los chips que hay en la computadora y todos esos chips pueden tener influencia en eso. El silicio de la RAM, el silicio del disco de estado sólido, algo tan sin gracia algo tan sin gracia, Rubén, que la persona que está ensamblando la computadora le aplicó la pasta térmica mal, ya eso mata rendimiento porque no disipa el calor de manera correcta y el procesador baja la frecuencia. Considerando que estas cosas pueden ocurrir, ¿cómo nosotros podríamos generar resultados que sean robustos a los factores que no controlamos? ¿Vos qué decís, Aurelio?
En ese caso yo creo que haríamos el análisis de estadístico que hicimos previamente, ¿no? Con la desviación estándar, promedio, máximo, mínimos, el ANOVA y todo lo demás que hemos hecho. Bien, pero imagínate que lo hicimos para máquina A, para máquina B y nos da que el máquina A y máquina B corriendo el mismo hardware, todo igual, son distintos. La manera de ecualizar eso es incorporando dentro del experimento máquina A y máquina B y se ejecutan aleatoriamente en cada una de las máquinas. Eso nos va a dar un solo resultado estadístico que nos ecualiza el error que puede ser debido a factores que no controlamos. ¿Cuál es el inconveniente de eso? El inconveniente de eso es ¿cuántas veces tenemos el dinero suficiente para comprar 2 computadoras para correr exactamente lo mismo, David? De pocas, muy pocas, depende como del presupuesto, obviamente, pero qué tan Correcto, importante lo que está haciendo uno, tal vez. correcto, pocas. Hay limitaciones prácticas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo siguiente. Tener presente que factores completamente fuera de nuestro control nos pueden influir. Vean, ya hablé de la lotería del silicio o de la pasta térmica del procesador. Saber, tener presente cómo se mitigan, ojalá incorporar, hacer el experimento más complejo, agregando otro factor que es computadora A, computadora B, aleatorizando los experimentos entre ellas y generando un resultado a partir de eso. O si tenemos limitaciones prácticas como dinero, documentar que lo otro no se hizo por las limitaciones presupuestarias, pero que es algo que queda como future work llegar a hacer la evaluación. Entonces lo justo ahí es documentarlo, pero llega a ocurrir de que pues sencillamente no se puede. Entonces esa era la discusión de factores que impactan nuestros resultados. Ahora con lo que vamos a hablar es de ciencia y pseudociencia. Profe, Sí, está. si no fuera, digamos, un experimento en computación, digamos, y fuera un experimento en el mundo físico, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, como ver cuántas veces una persona hace una canasta de 3, qué sé yo, en una cancha, y comparar varias personas, no sé, que digamos que tengan la misma habilidad. Un experimento así, hay factores externos, como el viento, si llueve, ¿verdad? Ese tipo de cosas que uno no tiene control. Uh-huh. Eso sería análogo a hacer repetir el experimento en diferentes tipos de clima, a diferentes horas y en diferentes días, algo así. Distintos días. Si usted hace la aleatorización lo suficientemente revuelta echa los días en una tómbola y saca los días en que lo va a hacer. Echa las horas de los días en una tómbola y saca las horas de los días en que lo va a hacer. Y las personas que van a hacer los tiros los echa en una tómbola y los saca aleatoriamente todos los posibles escenarios generados aleatoriamente. Un ejemplo más sentado en lo que hacemos acá en el Galton Board, Esteban. Ujú. Vos digamos de que lo hiciste en impresión 3D y generas 2 impresiones exactamente, o sea, con el mismo archivo, la misma impresora, todo el asunto del Galton Board. Tenés 2 sistemas que en apariencia son iguales y a los 2 sistemas le pones les acomodas las bolitas de la misma manera. Entonces tenés 2 Galton Board iguales, les acomodas las bolitas de la misma manera, les abrís la compuerta, van a caer igual. No. No, correcto. ¿Y por qué no caen igual? Los factores que no controlamos. Ujú. ¿Cómo podemos determinar si tienen un comportamiento o no? Ejecutando varias pruebas. Ejecutando varias pruebas aleatorias entre los 2 sistemas para ver si el comportamiento es el esperado. Porque aunque uno ponga las condiciones exactamente igual, hay un montón de factores que no controlamos. ¿De acuerdo, Sam? Sí, por allá. Perfecto, perfecto.